Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto realmente el poder participar en esta dinámica, digamos, en donde todos aprendemos. Yo espero realmente llevarme mucho a partir de las preguntas, de los comentarios, y ojalá y pueda hacer resonancia, digamos, a algunas de las ideas que traigo como para proponerles, ¿no? Sé que han estado abordando mucho el problema, digamos, educativo en México y todas las, digamos, implicaciones pedagógicas y demás. Y en esta charla me gustaría ahondar un poco sobre el sujeto, digamos, sobre algunas características, digamos, o algunos de los resultados de investigaciones en neurodesarrollo de carácter también evolutivo, para, digamos, poder un poco ahondar desde otro punto de vista, no necesariamente biológico, pero sí evolutivo y muy ligado al concepto de vida, que creo que la educación debe de estar siempre impregnada, digamos, de este concepto. Entonces, por ahí me voy a meter, y por eso lo titulé sobre el derecho a ser, la educación como gestión de lo posible. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría abordar algunas características muy generales, digamos, de cómo es que la vida se caracteriza por dos propiedades, sobre todo fundamentales. Una es la irritabilidad y la otra la plasticidad. La primera, digamos, no tiene mucho que ver con que seamos propensos, digamos, a enojarnos o algo así, o que nos colme, digamos, cualquier evento, digamos, o nos ponga fuera de sí, sino alude a esta necesaria sensibilidad, digamos, y esta apertura que tenemos como sistemas vivos en continuo intercambio, y que por tanto tenemos que definirnos como quienes estamos vivos como sistemas abiertos. Y esto quiere decir que entonces los límites entre dónde termino yo como sujeto y dónde empieza lo externo, realmente es muy difícil trazarlos, puesto que si estamos manejando que somos abiertos, todo el tiempo estamos metiendo algo externo, nos los apropiamos y también estamos sacando de nosotros para modificar y para transformar el medio. Y bueno, esta irritabilidad, bueno, podría ser caracterizada como esta sensibilidad necesaria, que a veces se nos olvida mucho y hacemos énfasis en la conducta, ¿no? Y en las situaciones de salida, cuando muchas veces creo que el cómo interesar al alumno, el cómo entrarle a un sujeto está por la vía de las entradas y no por las salidas. Es decir, tenemos que irnos a esta situación, digamos, de cómo lograr tocar al otro, ¿no? Por el otro lado, la plasticidad, que es la segunda propiedad de vida, vendría a ser esta característica que va cambiando en toda la evolución, desde los seres vivos más inferiores hasta los humanos, si es que somos los últimos en esta escala. Bueno, ahí nos ponemos, pero no necesariamente somos los del último escalón, pero que implica este potencial de cambio a lo largo de toda la vida. Y esto es fundamental, es decir, hablar de vida es hablar de cambio necesariamente todo el tiempo y de reconstruir todo el tiempo la experiencia, de estar reorganizando todo,
que cada cosa que nos toca y nos lleva a la reflexión o nos afecta, reorganiza, digamos, tiene un efecto, digamos, de reorganización de todo lo que traemos y hay que reacomodarlo, usando las palabras de Piaget, digamos, ¿no? Se habla mucho de que si la plasticidad es nada más en la infancia y que si los 5 primeros años son los más plásticos y ya después pues ya el niño se echó a perder o qué sé yo, si no lo tocamos. Y realmente esto ha sido desmentido, digamos, por las neurociencias y ahora hasta en la edad de adultos mayores, bendito sea porque yo ya formo parte de ese sector, se dice que todavía conservamos este potencial de cambio. Claro, serán muy distintos los mecanismos con los cuales transformamos y reorganizamos y cambian que cuando el niño está pequeño y tiene todo por construir y por organizar. En uno es el potencial de cambio, todavía no hay mucha estructura, mientras que en el otro es jugar con el repertorio que tenemos para transformarlo, combinarlo y seguir creando novedades, que de eso se trata la vida. Si le das un clic, por favor. Y bueno, solo ahí apunto una frase de Pablo del Río, es un autor español, el que tradujo, se encargó junto con Amelia Álvarez de traducir los 5 tomos de Vygotsky, realmente una labor titánica. Pero además él tiene una obra muy interesante, claro, muy vygotskiana, yo soy fan de Vygotsky. y bueno, él dice, solo si el modelo de mente humana es evolutivo, entonces podemos decir que es a la vez educativo. Es decir, la educación solo es posible si lo pensamos en términos de cambio, de evolución. Si no, si pensamos la mente como algo fijo, como algo de este estado, pues ni para qué hacerle, ¿no? Que hay evidentemente toda esta psicología del siglo XIX, decimonónica, sobre las facultades, las competencias como algo abstracto, la inteligencia, se habla de todas estas cosas y realmente esas son abstracciones, representaciones, pero en realidad con lo que estamos trabajando son con procesos de cambio, con procesos vivos que están, como dijimos, en perpetuo cambio y plasticidad. La que sigue, por favor. Un clic, eso. Ajá. Bien, seguimos entonces un poco también sobre esta plasticidad para hablar, digamos, ¿qué quiere decir ser plástico? No quiere decir ser como una tabula rasa en donde diariamente borramos el pizarrón y volvemos a reescribir cosas. Evidentemente la plasticidad supone también la memoria y supone que somos seres históricos. No supone que somos seres moldeables, digamos, totalmente, sino como dice, ahí dice, la cera es más plástica, esta es una metáfora que usa Vygotsky, la cera es más plástica que el agua o que el hierro, porque se adapta a los cambios mejor que el hierro y conserva mejor que el agua la huella de estos cambios. Es decir, efectivamente estamos todo el tiempo cambiando, pero si no hubiera memoria, pues no hay esta sensación de unidad y de identidad que tejemos durante toda la vida. Entonces, evidentemente un enfoque evolutivo de cambio y de dinámica supone que la historia forma y conforma de alguna manera y deja huella. Pero no solo estamos limitados, como dice Vygotsky, a conservar estas huellas pasadas, sino a recrearlas y a tener estos nuevos elementos de experiencia. La que sigue. Ajá. Bien, la otra situación que es interesante acerca de la evolución es esta
situación de que como humanos somos los seres más inmaduros de todas las especies, es decir, somos aquellos que tenemos un largo periodo de inmadurez, tanto física, digamos, como para poder empezar, como hacen los caballos recién cuando nacen y ya están sobre 4 patas y listos para empezar a hacer cosas, a la actividad. Nuestra actividad en la primera infancia es realmente una situación por necesidad, por esta inmadurez de observación, de sensorialidad, y como dice ahí, y lo dice Jerome Bruner, que es un psicólogo que ha trabajado muchísimo estas situaciones de educación, dice, la intencionalidad precede a la habilidad. Es decir, somos seres que empezamos a forjar siempre y a anticiparnos a cosas, y quizás seamos mucho más lentos, digamos, para reaccionar que alguien que tiene una respuesta refleja e inmediatamente reacciona, pero que esto tiene consecuencias en esta detención, digamos, para empezar a darnos dirección y proyecto. Esto es una de las primeras cosas que me gustaría dar. Digamos, una de las características principales es esta facultad que tenemos los humanos para estar siempre anticipando, para estar siempre yendo más allá de la información dada, para estar metiendo direccionalidad a la conducta, para crearnos metas, para crear este tipo de situaciones. Y esto deriva evidentemente de esta situación, de este estadio necesariamente pues algo largo de inmadurez a los que sufre, digamos, la especie. La siguiente. Y entonces, como decíamos, no solo estamos anticipando, no solo metemos una cierta dirección, no solo empezamos a tratar de leer señales antes de que pasen cosas, sino que además somos, como dice ahí, extrapolamos todo el tiempo, es decir, vamos más allá de la información dada. Es decir, no solo reaccionamos a las situaciones, a la información, sino ni siquiera esperamos a que terminen las cosas y ya estamos echándonos a andar, ¿no? Y cuando de ahí surgen muchos conflictos de, espérate, si ni siquiera te he acabado de decir algo y ya uno está respondiendo, no, sí, es que tú, sacamos inferencias todo el tiempo, y esto es parte de esta actividad y de esta posición activa que tenemos frente al mundo, de estar metiendo siempre una cierta dirección, una cierta perspectiva acerca del mundo y yendo más allá de la información dada. Esto es muy importante en educación, el pensar que el alumno no solo está en lo que di de clase, sino que fue y le echamos a andar X cosa, y que por tanto no podemos decir que lo que enseñamos es igual a lo que aprenden. Cada quien aprende una cuestión distinta y lo asocia y le da este sentido y construye significados de manera totalmente diversa. Y lo que uno enseña viene de una situación, digamos, en donde tendremos que negociar estos significados para que podamos seguir adelante en esta serie de cosas, porque somos seres activos, leyendo, digamos, como dice Freire, el mundo todo el tiempo. Además de esto, y esto tiene que ver con esta intencionalidad, con esta idea de proyecto desde un inicio, con esta capacidad de anticiparnos y que aprendemos desde muy temprano, con esta intencionalidad que al principio no es que el bebé tenga la intención, pero
el cuidador o la madre le atribuye intención, y eso es lo que forma ya muy pronto esta capacidad en el niño para poder tener intención. El que uno pueda atribuirle a alguien que su conducta no es caótica, que tiene un sentido, que tiene una intención, es básico para que el otro construya la intención. Si nosotros decimos es que estos no sé a qué vienen, por qué, qué quieren aprender, qué sé yo, estamos perdidos. O sea, para poder comunicar algo requerimos pensar que el otro tiene una estructura semejante para comprendernos, tiene esta situación, digamos, de estado de conocimiento similar, de tal manera que vamos a poder entendernos, si no, ¿para qué hablo? ¿No? Esto es lo que pasa cuando ya uno dice, es que no sé ni para qué te lo digo porque tú no entiendes nada y estás en otro mundo. Ahí se rompió esta situación. Para poder empezar a dialogar, para poder empezar a crear intencionalidad, yo necesito atribuir la intencionalidad al otro y establecer como un contrato de cooperación de entrada. Y esto lo señalan los teóricos de la comunicación. Los supuestos para que yo pueda comunicarme están en un contrato de colaboración y de cooperación, de que no vienes con malas intenciones, de que toda una serie de cosas, sino de que la cosa va a ir bien. Si no, entonces no hay una situación de comunicación posible. Y entonces, ¿a dónde vamos? Ay, perdón, no, antes, me fui por otro lado. Y en este sentido, pero además de esto, el hombre todo el tiempo está viviendo por encima de sus realidades. Es decir, hay esta situación en donde estamos siempre manejando dos planos. Y la educación se maneja en el segundo plano, en la gestión de lo posible. Es decir, no es tanto una situación de te informo sobre lo real y lo que pasa y lo que sucede aquí y tiene carácter o no de verdad y punto. Sino eso que digo como información para que se construya lo posible, para que gestionemos esta situación de ¿y qué con eso? ¿Y para qué me dices eso? En esta situación, entonces, vamos a montar sobre eso esta idea, digamos, de porvenir, de proyecto de futuro, de esta situación de estar todo el tiempo construyendo, ideando, yendo más allá de la información, como decíamos hace rato, la que sí. Y otra de las situaciones, digamos, es esto, como decía hace rato, aprendemos y somos por la inmadurez misma y de todo esto a que nuestras reacciones no van a ser tan reflejas, sino que cada vez vamos a pensarlo un poquito más, digámoslo así. Muchas veces caracterizamos a la inmadurez como alguien que reacciona así rápido y todo esto. Alguien maduro es quien primero ve las cosas, los escenarios y entonces hace. Y Piaget decía, pensar es retener la acción. Entonces, esta idea en educación de activismo, de que tienes que estar todo el tiempo activo, no, hay tiempo para la reflexión, porque como decíamos, pensar es retener la acción. Necesitamos tiempo para elaborar, tiempo para consolidar las cosas y que nos caiga el 20, ¿sí? Entonces, esta cosa de, pero es que no me reaccionaste, es que tienes que hacer esto, y el tiempo y esta velocidad en la que caemos mucho en la educación, pues va un poco, ahora sí que a contrapelo de esta capacidad de poder abstraer y, como dice Piaget, fijar e imprimir duración a los cambios en el tiempo irreversible. Es decir, requerimos cierto tiempo para empezar a acomodar la información, para organizarla
y apropiarnos eso que en otro momento, en un primer momento, estaba afuera y ahora forma parte de nosotros, ¿sí? La que sí. Esta gestión de lo posible, ¿cómo es que se construye? Bueno, evidentemente que no desde un inicio el niño va a tener un horizonte de posibilidades. Esto se va construyendo poco a poco y lo va haciendo, digamos, desde un nivel muy inicial, digamos, desde cuando empieza. Y la primera característica de gestión de lo posible es cuando empieza a jugar. El juego simbólico implica un como si. Hago como si esto fuera, pero no es, ¿sí? El como si establece en el niño, en la parte lúdica, el juego, esta posibilidad de operar lo posible. Y aquí lo importante de jugar, de tener un carácter lúdico en el aprendizaje para gestionar lo posible. El juego, así como decía Freud que el sueño era la vía regia para la creación y para todas estas situaciones, digamos, muy humanas y para reconstruir significados, acá el juego es la vía regia para manejarnos en esto de la gestión de lo posible, para empezar a crear y recrear estas situaciones. Entonces, decíamos, sí, a partir de que el niño empieza a jugar, empieza a gestionar, pero también, digamos, ya a nivel un poquito más de pensamiento lógico, digamos que, vaya, el pensamiento, digamos, bueno, esto lo vamos a ver después, pero no todo es lógica, no todo el desarrollo se trata del pensamiento lógico. Hay otras modalidades que a veces se adelantan, como es el caso del juego, como es la narrativa, y esto lo vamos a ver después. Pero en el caso del pensamiento lógico, que es en lo que se centra la educación, diríamos que al principio el niño solo puede situarse o reaccionar con acciones frente a situaciones específicas. Y después ya el escolar puede empezar, si tú le propones una situación, puede empezar a pensar ya distintas respuestas posibles. Pero es hasta la adolescencia donde el sujeto se plantea situaciones posibles antes de responder a una situación problemática. Es decir, por eso se dice que los adolescentes son tan problemáticos, porque se especializan justo, si le das un clic, en representarse situaciones posibles todo el tiempo. Y entonces, frente a cualquier tarea, es que qué tal si esto, si el otro, si lo de más allá. Y uno dice, pero por Dios, no te compliques las cosas son así. No, el adolescente está ensayando esta situación de problematizar la realidad, cuando antes el escolar solo respondía, pero no podía problematizársela de entrada. Digamos, esto requiere una situación de pensamiento mucho más basado en hipótesis, que es la que el adolescente o el joven con quienes ustedes van a trabajar tiene. De tal manera que ustedes están frente a un sujeto que puede ya problematizar la realidad, no, aunque tenga todavía déficit de escolaridad. También otra de las situaciones, digamos, que son muy interesantes es que a medida que vamos evolucionando, vamos teniendo mayor capacidad para considerar varias alternativas simultáneamente. Es decir, para crear escenarios, si voy a ver a alguien y si no está, entonces ¿qué hago? Y si esto, y si quién me recibe y qué sé yo. Tenemos siempre el ABC para todo,
creamos siempre escenarios posibles en esta serie de situaciones. Y mientras estamos manejándonos aquí, estamos pensando, a ver, ay, si dejé esto, le tengo que hablar a fulano. Todas estas situaciones en el tiempo en que nos manejamos, en donde estamos manejando al mismo tiempo varias situaciones. Esto requiere, evidentemente, un manejo de tipo de computación, digamos, de información distribuida y no, digamos, donde todo entra primero así. La gente que, no, primero es esto y hasta que no acabe esto no sigo, truena en este mundo complejo. Tenemos que poder tener varias situaciones paralelas y distribuirlas. Y en este sentido, Pablo del Río de nuevo dice que el mejor sistema distribuido que tenemos para manejar todo este tipo de información tan compleja, que tenemos 5 cosas a la vez que estar pensando y procesando, es el crear redes externas y no tratar de manejarlo todo nosotros en esta situación, sino lo que se llama ahora establecer relaciones exocerebrales que forman parte de nuestro sistema. Entonces ahora ya no basta quedarnos en los circuitos cerebrales, sino tenemos información acerca de qué relaciones al exterior y qué redes tiene un sujeto. Mientras más redes tenga, mientras más situaciones de división de trabajo y de trabajo en equipo y de todo esto tenga, ese sujeto es mucho más eficiente a que si lo hace solo, por más inteligente que sea, digámoslo así. Y en eso él dice, bueno, las sociedades tradicionales se han basado en esto, en la solidaridad, en el trabajo en equipo, los tequios, todas estas cuestiones en colaboración son los ejemplos para manejar este tipo de tareas que a veces nos pueden desbordar. La que sigue. Por otro lado, ¿qué pasa cuando todo el tiempo estamos frente a una situación problematizándonos y diciendo, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí? Y todo esto. Todo el tiempo vamos a estar en incertidumbre. Y sí, eso es parte de la complejidad de la información que ahora manejamos. Si estamos todo el tiempo proponiendo escenarios, estamos en una situación de aceptar un cierto nivel de incertidumbre. Y bueno, hay un autor, se llama Balsiner, también ruso, que dice, bueno, ¿y cómo le hacemos para resolver todo el tiempo entre varios escenarios? ¿No? Entre si frente a X yo tengo Y y Z. Dice, bueno, nos manejamos uno por probabilidad. Es mucho más probable que suceda esto. 1. Es la manera en que empezamos a decir, simplifiquemos para tomar decisiones. 2. Yo quiero o me interesa que eso que sea más probable suceda. O sea, yo quiero que suceda eso. Y 3, cargamos los dados para que eso suceda. Es decir, tomamos una actitud proactiva para que eso suceda. Y esta es la conducta, digamos, más inteligente, de estar anticipándonos, haber previsto varios escenarios, evaluando cuál era el más probable, diciendo, ok, este es el que tiene más valor, o aún y cuando no sea muy probable, voy a hacer que esto sea probable. Cargo los dados y me encargo de que esto sea. Y en esta situación, si ponemos, por ejemplo, antes. Sí. Y entonces, en esta situación, si pensamos en los sujetos que normalmente en la educación ya habían dicho, no, ya lo perdimos, ¿sí? ¿Qué hacer frente a esto? Un proyecto educativo lo que está haciendo es esto, de decir, ok, no era muy probable que sucediera, pero
le doy valor a que esto debe de suceder y me encargo de que suceda, frente a un escenario altamente improbable de decir, ay, pero es que no va a querer, porque tiene mucho trabajo, porque no sé qué, porque no va a tener dinero, qué sé yo, este tipo de cosas. De tal manera que esta situación, digamos, de agencia es muy importante. No solo es una situación, digamos, activa de anticipar cosas y todo esto, sino de meterle y cargar los dados para que las cosas sucedan. ¿Sí está o se nos adelantó? Sí, la que sigue. Y entonces tenemos cómo es que evolucionamos y vamos cambiando. En realidad no se trata de una situación lineal, y sobre todo en las trayectorias educativas de los sujetos con los que ustedes van a trabajar y a construir y colaborar. Digamos, son trayectorias, digamos, que ahora no para nada pueden ser descritas en términos lineales, sino en procesos muy dinámicos, digamos. Aquí hay un esquema en donde en cada círculo donde se amplían, digamos, aquí en el punto de inicio de la punta, digamos, de inicio, un sujeto puede irse por un lado o por el otro, pero en una época de crisis, que es esta base, digamos, de circular, el sujeto puede movilizar todas sus situaciones de tal manera que si se había ido por el lado, digamos, izquierdo, puede movilizarse y regresar hacia el lado derecho y seguir por esta otra ruta. A medida que avancemos, estas crisis y estas situaciones irán definiendo trayectorias ya un poco distintas, de tal manera que no podemos todo el tiempo estar tratando de regresar a esta única norma de estudiantes, sino a trayectorias epigenéticas distintas, en donde en cada época de crisis es una oportunidad de tener esta posibilidad de reformular la trayectoria de un sujeto. Entonces, las crisis no siempre son, más bien son necesarias para nuestro desarrollo, aunque en ese momento no lo veamos muy claro, pero uno después a retrospecto dicen, si no hubiera sido por aquello yo nunca hubiera hecho tal o cual cosa, ¿no? Y a retrospecto vemos estas cosas en donde nos pusimos a girar como trompos y finalmente cambiamos de ruta o bien regresamos a otro lado que habíamos dejado en un primer momento, ¿no? La que sigue. Tenemos entonces, yo decía hace rato, no solo es el desarrollo lógico el que interesa como sujetos para formular que también estamos haciéndola en la vida. Esta es la parte lógica, paradigmática, lógica, digamos, quedemos nada más en esa, no le añadamos apellidos que hacen más complicado, y que es en el que se pasa, digamos, la educación todavía, en el hombre racional, en criterios de verdad, a la escuela se va a estudiar la verdad y eso a veces trae consecuencias muy terribles, ¿no? En donde se le explica y hay análisis de la situación y de la verdad, y donde aprendemos las situaciones científicas de causa-efecto y demás. Sino que también tenemos otra dimensión que también se desarrolla con el tiempo, y es fundamental. Si quieres terminarle hasta abajo, allí, no, ese, gracias. Entonces, tenemos esta otra modalidad de pensamiento que es la narrativa y que no sigue los paradigmas de lo lógico, no persigue los mismos fines.
aquí en la narrativa lo que interesa es la interpretación y tener un sentido de la experiencia. Y por eso ahora en muchas terapias se habla de la situación narrativa, ¿no? O sea, quizás no puedas cambiar mucho lo que pasó con tu familia, con tus padres, qué sé yo, pero tienes ahora o construyes una nueva narrativa que te hace más sentido y que antes no tenías. Bueno, de eso se trata la vida también, de tener tu propia narrativa, esta historia de vida que es tan importante y que da sentido a la experiencia. Y esto es fundamental, esta dimensión es la que no se ocupa en educación y por la que se pierden tantos alumnos porque no le encuentran sentido a la educación, porque no hay una situación en donde ya no es porque el maestro dice la verdad, sino porque sea verosímil y le crea, que es otra cosa, donde haya coherencia como una de las principales situaciones y no tanto esta situación de yo te lo dije y esto es así, qué sé yo, sino que seamos coherentes en esto, como cuando contamos una narrativa y nos dicen eres un mentiroso porque te contradiciste en todo esto. Eso es haber perdido esta credibilidad, digamos, que es ahora tan importante en la educación. Y es también en la narrativa donde se crean los nuevos horizontes de ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no sé qué? Y no podría ser de otra manera. Todas estas situaciones en donde realmente no estamos ya explicando, sino estamos usando metáforas para explicarnos las cosas. Y esto me acuerdo que tiene una situación semejante a tal cosa en donde y la ligamos y la asociamos y la empezamos a trabajar y así trabajamos. De tal manera que lo narrativo es fundamental porque somos, como dijimos al principio, hombres no solo racionales sino históricos. Y la coherencia es una de las características humanas que nos dan credibilidad, pertinencia y sentido a lo que hacemos. Por otro lado está lo que ahora está muy de moda, el cerebro ejecutivo, lóbulo frontal, esto está muy, muy de moda, digamos, en las neurociencias, en donde sabemos que tenemos un bloque aquí, bueno, decían que el super yo estaba aquí, en el lóbulo frontal, y que como era lo último que se adquiría de acuerdo a las leyes de evolución de las estructuras, decía un psiquiatra hace muchos años, decía, es tan nueva la corteza frontal que ahí está el super yo y se diluye en alcohol, ¿no? Es lo primero que perdemos, ¿no? Además de la compostura. Bien, los lóbulos frontales es lo último que digamos es de las estructuras más tardías que evolucionan. Y se supone que ahí tenemos esta parte como de cerebro social, todo esto que he estado hablando de la anticipación, de los proyectos, de la capacidad de anticipar, está en esta parte frontal y es el encargado de la toma de decisiones para iniciar las acciones, para inhibir y focalizar la atención en esto, para no actuar y retener la acción. Todo esto que he estado diciendo está ligado al lóbulo frontal. Si le puedes dar otro, creo que son 2 clics. Y para orientarnos en el presente y el futuro, que es lo que hemos estado hablando. También implica la capacidad para postergar la satisfacción, o sea, la civilización está montada sobre esto, ¿no? Ahí tenemos el RAM, que nos coloca como Celerons o como, no sé, procesadores así muy, muy rápidos, digamos. Y tenemos este sistema para monitorear nuestros resultados y estarnos evaluando para ver si seguimos, repetimos o nos vamos ya a otra cosa porque ya terminamos la tarea, ¿no? La otra.
todo esto que hemos estado diciendo, digamos, acerca de la intencionalidad, de formarse propósitos, todo esto forma parte de lo que se llama el cerebro social, el cerebro frontal, que es lo más evolucionado. Sí, la siguiente. Y evidentemente esto sigue desarrollándose, entonces no queda en los 5 primeros años, sino justo, si ustedes ven, siguen, y todavía a los 22 años y más, sigue todavía evolucionando toda una serie de tareas y de retos que todavía se dan socialmente para refinar, digamos, este funcionamiento ejecutivo, ¿sí? La que sí. Pero fíjense que también, o sea, ahorita dijimos acerca de como gerente general, cerebro ejecutivo que se oye muy racional, pero también en la corteza frontal está lo más emocional, es decir, ahí están los circuitos de lo que algún autor llama el camino del deseo y el camino del bienestar, que es mucho mejor que decir los circuitos de la dopamina o de la serotonina. O sea, por un lado está en la dopamina, el camino del deseo, donde está la motivación, placer, esta euforia, etcétera, que está rondando siempre por el lóbulo frontal. Y del otro lado también estrechamente ligado está esta situación de bienestar, es decir, estamos hechos para ser felices, para intentar ser felices. Y esto es importante en la educación, o sea, sin eso el cerebro frontal se viene abajo, el cerebro ejecutivo se viene abajo, porque no tiene sentido ya, porque no somos felices. Entonces, el humor, el procesamiento de la memoria, eso que decíamos de los RAMs y de todo esto, está estrechamente ligado a esto, a tener sentido, a ser felices, a sentirse realmente contentos con uno mismo. Y el sueño en este sentido entra aquí, no solo para descansar, sino para consolidar la memoria a largo plazo. Quien no duerme, la memoria a largo plazo empieza a sufrir, porque el sueño sirve para eso. Así es que, ojo con los insomnes, al club de insomnes. Con respecto a eso, si están empezando a perder la memoria, duerman más. Y bien, esto tiene que ver entonces con que el currículum tiene que ser no solo construir significado, sino sentido y proyecto de vida, y articularlo con el proyecto de vida de la gente. Si esto no está hecho, no es pertinente, dirían los que hablan sobre las 4 A's de la educación, del derecho a la educación, la que sigue. Entonces, necesitamos un individuo, por un lado, con una fuerte vida interior, pero con una profunda vinculación social. Como dice Pablo del Río, esto no es un diseño imposible, sino necesario, ¿sí? Y en ese sentido, como decíamos, no solo buscamos ser felices como individuos, no solo tenemos este cerebro ejecutivo, sino también somos seres profundamente sociales e interdependientes. Y ahí están en el cerebro frontal también las neuronas especulares que y que le llaman las neuronas espejo, porque están respondiendo a esta capacidad de empatía que se tiene desde muy al inicio, si le das un clic, desde muy al inicio, esta capacidad de imitación que tienen los bebés desde muy temprano y que están fundadas en estos circuitos de neuronas de Giacoboni, que los describió, y por eso es importante, digamos, que no podemos no dejar de leer al otro. Es decir, tenemos siempre que estar cotejando que el otro me entendió, que el otro, y tratar de estarlo leyendo e interpretarlo. Como dice Pablo del Río, para evitar el analfabetismo imaginario, esta falta, digamos,
de poder situarse en el mundo de la cultura con respecto al y no tener un proyecto de vida, es decir, esta falta de cosmovisión que en un momento dado podemos encontrarnos a sujetos que están perdidos en la información y perdidos en este mundo y que ya no leen nada, están desbordados en ese sentido. Y por tanto es importante en el currículum tener, como decíamos, tiempos de reflexión, tiempos de consolidación de esto para que caiga el 20, para que podamos tener sujetos proactivos y que puedan tener este proyecto de articulación, de decir, ok, mi proyecto de vida encaja acá y por eso sigo en un proyecto educativo. Tenemos tareas en el desarrollo, esto ha sido descrito desde tiempos de Freud, de Erikson, y las tareas fundamentales de cada etapa siguen siendo válidas, me parece, aunque quizás un poco reducidas en el espectro, pero las tareas de la adolescencia y de la juventud es la identidad social, es el contraste, es hacer el proyecto de vida, es articularlo con el otro, es encontrar esta resonancia de lo que quiero hacer con las herramientas o la caja de herramientas que me están dando en la educación. Y por el otro lado están los adultos, que somos nosotros, o los de más arriba también, en donde está la generatividad como característica y el cuidado. Los adultos, la que sí, somos entonces encargados de generar, digamos, para no estancarnos. Es decir, cuando ya empezamos a decir, pues yo ya acabé de estudiar, ya tuve hijos, y ok, tenemos que seguir generando para no estancarnos. ¿Y cuál es la manera de seguir generando? Enseñando. Y eso es, por eso estamos aquí, ¿no? Necesitamos ser necesitados, y eso es parte de la madurez. De esto de, y ya acabó, ya se fue, y los hijos, y yo, ¿y quién me necesita ahora? ¿Y quién soy? Bueno, hay que regenerar esta situación de guiar a la siguiente generación. Y evidentemente parte de esto está ligado al cuidado y a la atención. Bueno, muchas gracias.